y es que se nos va la vida en un tapón. No es una metáfora bonita, es una realidad brutal que está destrozando la vida de millones de dominicanos que viven, estudian o trabajan en el Gran Santo Domingo. Miren algo, la arquitecta Heidi de Moya nos ha dado números y son escalofriantes. Los habitantes que viven en el Distrito Nacional, nosotros que vivimos en el Distrito Nacional, perdemos entre 2 y 4 horas diarias atrapados en el tránsito. Escúchenme bien, entre 2 y 4 horas diarias. Eso significa que si usted vive 70 años y pasa su vida adulta en Santo Domingo, habrá perdido entre 4 y 8 años completos de su existencia sentado en un vehículo. Respirando gases tóxicos, viendo pasar la vida por la ventana. Se nos escapan las mañanas corriendo hacia el trabajo, se nos van las tardes intentando llegar a la casa. Y lo poco que queda de tiempo para vivir, para estar con la familia, para descansar, para ser felices, se evapora en esa pesadilla diaria que es moverse en esta ciudad de Santo Domingo. Y los números no mienten. Más de 3.9 millones de viajes diarios solo en esta zona metropolitana. Más de 5.2 millones de vehículos circulando por un sistema que no fue diseñado para la mitad de esa cantidad. Es como pretender meter el agua del océano en una botella. ¿Sabe cuánto nos cuesta esto? La Fundación Walter Palm lo calculó en más de 48 millones de pesos diarios. Oigan bien, 48 millones de pesos diarios. Esos son 11.600 millones de pesos al año que se van literalmente a la porra por nuestra incapacidad de organizarnos. Para un conductor promedio, esto representa hasta 114.000 pesos anuales en combustible y tiempo perdido. Estamos hablando de casi 10.000 pesos de combustible al mes. ¿Quién fue que lo estudió? Esa es la Fundación Walter Palm. Le puedo pasar el diagnóstico que hizo y lo que dijo la arquitecta Heidi de Moya, que también publicó un trabajo sobre esto. Perfecto. Para un conductor promedio, como decía, son 114.000 pesos, ¿verdad?, anuales. Y no es solo el dinero, porque el costo real es mucho mayor. Si hablamos de salud mental, que se deteriora en cada tapón, nos entraríamos en otro tema mucho mayor. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado ante este problema que asfixia al país? Bueno, el Intran ha comenzado a implementar una serie de medidas y disposiciones para organizar, lo pongo entre comillas, el tránsito. Y aquí estamos, yo digo, es donde se pone realmente preocupante el tema. Porque resulta que se pretende ordenar el caos con más caos. Estas medidas que han generado desconcierto, rechazo e incluso indignación legítima en la población aparecieron como por arte de magia. Un día nos levantamos y de sorpresa las reglas del juego habían cambiado, sin consulta, sin socialización, sin campañas educativas, sin información clara, sin preparación. Es como si un día llegan a tu casa y te digan: Melton, a partir de mañana tú vas a vivir diferente. No le vamos a explicar cómo ni por qué, pero va a ser así. ¿Y entonces? Y si no le gusta, usted se aguanta. Mi pregunta es, ¿eso es gerenciar? ¿Eso es gobernar? ¿Eso es respeto al ciudadano? Y en este punto quiero pararme un poco porque quiero hablarle de algo que yo viví. Yo hice una especialidad y una maestría en planificación estratégica urbana cuando yo era director de comunicaciones del Plan Estratégico de Santiago, y lo hice entre el 2008, la especialidad, y la maestría la hice entre el 2010 y el 2012, y lo hice en Colombia, lo hice de manera semipresencial. Tenía que viajar muy regularmente porque cada 2 meses, cada 3 meses teníamos seminarios presenciales en Colombia, y viajaba mucho a Bogotá y a Medellín. Y fui testigo directo de cómo ciudades justamente como Bogotá y Medellín lograron transformar un modelo caótico de movilidad en uno eficiente y humano. Pero eso fue un proceso de más de 10 años.
10 años de trabajo constante, sistemático, inteligente. Parte del plan Juliano, allá en Colombia. Que fracasó en México, pero... Fracasó en México, exactamente. Sí. Pero que lo que quiero decir es que no fue de un día para otro. No fue por una decisión arbitraria, no fue a la fuerza, no fue improvisado. Fue con tiempo, con campañas ciudadanas permanentes que duraron años. Esas campañas duraron años, con educación vial desde las escuelas primarias, con pilotos en zonas específicas, donde se probaban las medidas antes de implementarlas en toda la ciudad, con participación activa de todos los usuarios, dígase conductores, peatones, ciclistas incluso, usuarios del transporte público. ¿Y saben por qué funcionó? Porque entendieron algo fundamental. No se puede cambiar el comportamiento de millones de personas sin cambiar primero su mentalidad. Y para cambiar la mentalidad hay que educar, hay que explicar, y hay que convencer y hay que acompañar. Mi pregunta es, ¿a quién se consultó para implementar estas medidas? Se hicieron grupos focales con los estudiantes que tienen que llegar temprano a las universidades, con las amas de casa y con los padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio y después ir al trabajo, con los delivery que se ganan la vida en su motor, con los taxistas que conocen cada calle de esta ciudad, con la gente de los barrios que dependen del transporte público. Se consultó con la clase media trabajadora que usa carro propio o motores. Se preguntó a las empresas cómo esto afectaría su productividad, a los sindicatos del transporte público, a los urbanistas. O todo esto se diseñó desde una sala de reuniones con aire acondicionado, viendo mapas digitales en una pantalla, sin haber pisado jamás una parada de guagua a las 6 de la mañana, sin haber esperado 45 minutos bajo el sol esperando un transporte, sin haber manejado por la 27 de febrero a las 6:30 de la noche, sin haber vivido la realidad que viven millones de dominicanos todos los días. Porque una cosa es planificar desde un escritorio cómodo y otra muy distinta es vivir el infierno diario de moverse en esta ciudad. Entonces, yo siento que el Intran hace lo suyo, que el DGCET hace lo suyo, vemos ahí temas de los AMED que hacen lo suyo, el Ministerio de Obras Públicas hace lo suyo, los ayuntamientos hacen lo suyo. Ellos presentan esto como un plan integral, pero al final cada quien tiene su parcela de poder y cada quien con sus criterios, cada quien jalando para su lado. Y al final lo que vemos es un embudo gigantesco de incompetencias donde nadie se responsabiliza por el resultado final. No hay, ni lo tienen este gobierno, ni lo ha tenido otros. No hay un verdadero plan de movilidad urbana. No hay coordinación, no hay visión integral, no hay liderazgo para esto. Y mientras tanto, estimados oyentes, la vida se nos sigue yendo en un tapón. Toda transformación urbana real y duradera se construye con la gente, no contra la gente. Cuando un gobierno implementa medidas que afectan la vida diaria de millones de personas sin consultarlas, sin prepararlas, sin educarlas, está minando incluso su propia legitimidad. Está generando resistencia, está creando el ambiente perfecto para que esas medidas fracasen. Entonces después quieren decir que la gente no entiende. O hay que ser más duros con las sanciones. Y yo lo que realmente creo que hace falta en este país para resolver el problema de movilidad no son recursos. El gobierno maneja presupuestos millonarios para infraestructura, no son datos. Tenemos estadísticas, estudios, diagnósticos, hasta por los codos. No son modelos, conocemos mejores prácticas internacionales, como esa que le mencionaba de Bogotá y Colombia. Lo que falta es decisión política real. Porque al final, estimados y estimadas redescuchas, detrás de cada estadística hay una persona. Detrás de cada número hay una familia. Detrás de cada hora perdida en el tráfico hay sueños, proyectos, esperanzas que se van diluyendo. El padre que no llega a tiempo
al partido de béisbol o fútbol de su hijo porque se quedó atrapado en la autopista. La madre que llega agotada a su casa después de perder 3 horas en transporte público sin energía para compartir con su familia. El joven que pierde oportunidades de trabajo porque no se puede garantizar que llegue puntual. Los empresarios que ven cómo su productividad se desploma porque sus empleados llegan estresados y llegan cansados. Tenemos, señores, la oportunidad de cambiar porque tenemos los recursos, tenemos el conocimiento. Lo que nos falta es la voluntad de hacerlo bien. Porque mientras seguimos improvisando, mientras seguimos tomando decisiones desde escritorios con aire acondicionado, mientras seguimos ignorando al ciudadano, la vida se nos sigue yendo en un tapón. Y eso, estimados oyentes, no se lo podemos permitir más a este país.